El hombre blindado que se hacía llamar Riku Agneia usó teletransportación mundial para llegar a su lugar predeterminado de reunión. Se presentó frente a su colaborador, quien ya lo había estado esperando allí. Lo siento, llego tarde. No, no te preocupes. Acabo de llegar también. El que respondió no era otro que el líder del grupo de aventureros de rango Adamantita Red Drop, Azut. Debido a que llevaba puesto su Power Suit, Riku tuvo que mirar hacia arriba al hablar con él. Sin embargo, no estaba siendo honesto. Azut había estado esperando allí durante 5 minutos. Y en cuanto a la razón por la cual Riku sabía esto, había estado observando este lugar desde lejos por un tiempo. La razón por la cual debería ser obvio, le preocupaba que Azut estuviera sirviendo de cebo. Si los subordinados del rey hechicero estuvieran vigilando a Azut, Riku lo abandonaría de inmediato para regresar a su propio país. Por eso, incluso antes de que comenzara a verificar si estaban siendo observados, había estado atento a su entorno. Dicho esto, en él había un tipo diferente de peligro, uno que requeriría conversar con Azut para confirmar. Por eso Riku había aparecido ante Azut. Lo siento, Sa. Ella se escapó. Creo que se dirigía hacia donde estabas. Acabaste con el rey hechicero. Lamentablemente no. Aunque me prestaste tu poder, no lo logré. Lo siento mucho. El que se había hecho llamar Riku Agneia frente al rey hechicero, Saindorcus Baision, bajó la cabeza. Quizás los otros Lord Dragones dirían que esto estaba por debajo de la dignidad que se esperaba de un Lord Dragón de larga vida, uno que estaba en la cima del mundo, pero a Tsa no le importó mucho eso. Si inclinarse le permitía ganarse el favor de otra parte, se inclinaría varias veces. No hay necesidad de disculparse. Fue mi culpa que esa mujer no se retrasara por más tiempo. No has podido derrotarlo porque no tuviste suficiente tiempo, ¿verdad? Tsa pensó mucho en qué tipo de respuesta lo describiría de la mejor manera y terminó simplemente diciéndole a Azut con suavidad, para nada. No, Azut. Si bien fue desafortunado que la primera ministra del reino hechicero, Albedo, no fuera alguien a quien pudieras manejar, aún pudiste retenerla por tanto tiempo. Honestamente fue de gran ayuda. No pude vencer al rey hechicero simplemente porque era mucho más fuerte de lo que había previsto. En verdad, ese fue el caso. Durante sus reuniones anteriores, a Azut se le había asignado la misión de alejar a Albedo de la barrera. Si estaba siendo honesto, pensó que no sería demasiado sorprendente si Azut fuera asesinado por Albedo, pero si lo hubiera dicho en voz alta, le resultó fácil imaginar que Azut ya no ofrecería su ayuda. Por esa razón, no le había explicado todos los detalles del plan. Teniendo en cuenta lo anterior, fue realmente impresionante que Azut lograra sobrevivir a una pelea con Albedo. Para Tsa, su deber más importante era mantenerse alerta de los jugadores que tenían intenciones maliciosas hacia este mundo, por lo que no quería gastar ciegamente su fuerza. Aún así, tenía una pregunta en mente, o más bien algo que no podía resolver. Por supuesto, por eso Azut había sobrevivido. El Power Suit que usaba podía aumentar las capacidades ofensivas y defensivas del usuario al tiempo que proporcionaba al usuario una variedad de habilidades. Sin embargo, no aumentaba el HP ni el MP del usuario. Era como un exoesqueleto de quitina resistente que cubría las entrañas suaves de un insecto. Si bien sus interacciones de combate con Albedo fueron cortas, aún entendía una cosa: ella era mucho más fuerte que el rey hechicero. Probablemente eso se debió a que el rey hechicero era más experto en el manejo de grandes ejércitos, por lo que podría no haber sido capaz de luchar en todo su potencial en un combate individual. En cualquier caso, Azut definitivamente no era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una pelea con Albedo con facilidad. Entonces, ¿cómo sobrevivió exactamente Azut? Ese demonio, Albedo, ¿hay alguna forma en que podamos derrotarla? No, es casi imposible. Tuve que usar todo el arsenal del traje y creé la mayor distancia posible entre nosotros para apenas aferrarme a mi querida vida. Así es como fue. De hecho, Albedo no usó ningún ataque a distancia, ni parecía tener armas a distancia. Todo tenía sentido entonces. Sus especulaciones anteriores parecían un poco maliciosas en retrospectiva. Tsa se sintió avergonzado por sus propios pensamientos. Había sospechado que Azut había hecho un trato con Albedo, o tal vez con el rey hechicero, para traicionarlo. Dicho esto, todo era juego limpio en términos de hipótesis. Al final del día, Azut era solo un colaborador y no un compañero. Además, no tenía pruebas concretas para apoyar la idea de que Azut no lo había traicionado. Ah bien. Le dije al rey hechicero que me llamaba Riku Agneia, tened en cuenta eso. Si el rey hechicero preguntara, decidle que fue un nombre falso. Riku Agneia. ¿Ese nombre significa algo? No, solo es un nombre aleatorio que se me ocurrió. Pero, si alguien en el mundo tuviera ese nombre, probablemente les causaría muchos problemas. Eso era solo una verdad a medias. De hecho, nunca antes había oído hablar de Agneia como apellido, pero el nombre de Riku era real. Esto despertaría la ira del rey hechicero hacia ellos, lo que no sería un problema menor. En efecto.
No te olvides de la ira del primera ministra del reino hechicero, Albedo también. Los dos se rieron suavemente. Por supuesto, si alguien llamado Ricuagneia realmente existiera en este mundo, esto no sería algo de lo que burlarse, al menos para ese tipo. Se echó a reír al recordar. El demonio llamado Albedo. El rey hechicero no pudo atravesar la barrera, por lo que no era una gran amenaza. Sin embargo, ese demonio pudo atravesar el hechizo de magia salvaje, barrera de aislamiento mundial. Este hechizo mágico salvaje de nivel medio podría crear un espacio separado de la realidad. Impedía la entrada por todos los medios convencionales, así como cualquier intento de teletransportarse fuera de él. Poder entrar en la barrera significaba que Albedo era una usuaria de magia salvaje o poseía un objeto mundial. Si bien no había confirmado si ese demonio era una jugadora o un NPC, por la relación maestro-sirviente entre los dos, lo más probable es que fuera un NPC. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué Ainz no equiparía el objeto mundial él mismo, sino que se lo daría a Albedo? Eso fue un misterio. Es posible que Albedo sea la jugadora y el rey hechicero sea el NPC. Esto no sería una idea demasiado ridícula. Posicionarse en segundo lugar en la jerarquía de este mundo fue probablemente una opción más segura. Quizás el rey hechicero también tenía un objeto mundial. Pero como no podía salir de la barrera, la probabilidad sería baja, ¿verdad? Habrá dejado atrás su objeto mundial. Eso fue ciertamente posible. Había escuchado de Riku que había gremios que poseían dos objetos mundiales, por lo que era posible que ellos tuvieran también dos. Ah, ¿qué tan fuerte es el rey hechicero? Si él fuera alguien que ni siquiera tú podrías vencer, siento que sería realmente fuerte. Si fuera yo, no, si fuera esto, podría ganar. Azut, sin ofender, pero no. Es un oponente que ni siquiera yo podría vencer fácilmente. En serio. Pero gracias a tu ayuda, tengo una idea general de sus capacidades básicas ahora. Por supuesto, si tuviera que enfrentar al rey hechicero uno a uno nuevamente, debería ser capaz de triunfar. Él había dicho eso, pero si confiaba en esta armadura, la victoria sería muy dura. Tal vez debería hacer preparativos sobre dónde pelearían. Pero Tsain Dorkus suspiró. Si tenía un nivel similar al vampiro de la última vez, esta armadura probablemente lucharía en un combate serio. Sin embargo, si no usara la armadura y enfrentara al rey hechicero en persona, no podría perder. Eso sería cierto incluso si fuera tan fuerte como el vampiro. Mientras luchara con su cuerpo real, no habría problemas en absoluto. Aún así, si les daba demasiado tiempo para expandir su influencia, las cosas se saldrían de control. Como se esperaba de ti, el Lord Dragón más fuerte del mundo. Yo no lo creo. Hay muchos por ahí que son más fuertes que yo. Puedo ganar contra el rey hechicero porque lo contrarresto. Las habilidades de Tsa fueron más efectivas contra los muertos vivientes. También había confirmado en la batalla en ese momento que sus habilidades funcionaron en el rey hechicero. Por eso Tsa había juzgado al rey hechicero como un oponente que no requería demasiada precaución. En comparación con el rey hechicero, el demonio llamado Albedo era mucho más peligrosa. Perdóname, Azut, si surgiera otra situación como esta, ¿estarías dispuesto a ayudarme? La próxima vez. Azut murmuró solemnemente una sola frase. Tsa entendió el significado detrás de sus palabras, y no lo cuestionó más. Después de un tiempo, Azut finalmente habló. Perecerá el reino. Probablemente lo hará. No hay mucho que pueda hacer para ayudar, incluso si quisiera. Es así que la próxima vez también tendré que retrasar a ese demonio. Podría, pero, sabes que existe la posibilidad de que no pueda ganar ni siquiera un poco de tiempo la próxima vez, ¿verdad? De hecho, podrían no separarse la próxima vez. Es por eso que, si ese demonio dejara el lado del rey hechicero por alguna razón, estarías dispuesto a luchar contra el rey hechicero a mi lado. Si Azut manejaba a los monstruos invocados, Tsa definitivamente podría derrotar al rey hechicero. No había sido asaltado por los subordinados del rey hechicero durante su pequeña conversación aquí. No le quedaba nada que hacer aquí. Tsa desvió su mirada hacia la capital muy lejos. Tsa ya había presenciado la caída de muchas naciones. Este pronto enfrentará su propia destrucción. Tsa se sintió un poco solitario, pero en comparación con eso, estaba más ansioso por el hecho de que estas tierras pronto caerán bajo el dominio del reino hechicero. Aunque no había recibido nada de este reino, lo extrañará muchísimo. Si bien ya había notificado a sus compañeros, tal vez también era necesario recurrir a los otros Dragon Lords también. Casi lo olvido, me reuní con la gente de la teocracia y mencioné el nombre que me dijiste. De verdad. Ahora sabrán que tienes a alguien que te respalda. Si ese fuera el caso, la seguridad de Azut estaba más o menos garantizada. El mismo Azut no tenía ningún valor en absoluto, pero el Power Suite en su poder era un elemento de gran importancia, lo suficientemente importante como para que la teocracia pudiera conspirar contra él por ello. Por esa razón,
tenía que hacerles pensar que Azut tenía protección a la que recurrir para que no hicieran ningún movimiento contra él. Esto también fortaleció la relación que tenía con Azut. Fue un movimiento que no tenía nada más que ventajas. Tengo una pregunta, ¿por qué no debería decirles que lo escuché de ti directamente? Simple, si no saben cuál es la fuente de información, intentarían investigarla. Existe la posibilidad de que pueda causar cierta fricción entre los niveles superiores de la teocracia. Aparte de eso, había otra razón. En caso de emergencia, podría matar a Azut sin dejar cabos sueltos. Este no es lugar para hablar, volvamos. Tus compañeros deben estar esperándote, ¿verdad? Sí, me están esperando. Entonces te lo dejo a ti, Tsa. Justo cuando Tsa estaba a punto de lanzar teletransportación mundial, pensó en Azut. Era por una sola razón, la cuestión de si todavía era beneficioso ayudarlo o no. Claro, el traje de Azut era muy valioso, pero sin él no sería nada. Para decirlo sin rodeos, si el Power Suit estuviera en manos más capaces, seguramente podrían utilizarlo en todo su potencial. Además, Tsa no tenía confianza en que pudiera usarlo. Azut, mientras estaba de pie, era más una ayuda para Tsa que un compañero. Si se saliera del guión como la última vez, lo más probable es que conduzca a pérdidas catastróficas. De hecho, Tsa también estaba equivocado esa vez. Para darle a Azut el nivel apropiado de alerta contra la invasión del rey hechicero, había discutido los resultados probables de la invasión con él en detalle. Azut había pedido la ayuda de Tsa para derrotar al rey hechicero para salvar el reino. Debería haber predicho en ese entonces que usaría el Power Suit para rescatar esa ciudad. Si no hubiera tomado medidas independientes en ese entonces, seguramente Tsa habría podido derrotar al rey hechicero durante su asedio a la capital. Debería matar a Azut y tomar el Power Suit. Esto no fue una mala idea para Tsa. Si le entregara el Power Suit a alguien que fuera lo suficientemente poderoso como para someterlo a su voluntad, definitivamente sería más útil que dejar que Azut se lo quedara. También podría ganar una carta más fuerte para su mano entonces. Personalmente, Tsa no sentía desprecio por Azut, ni quería matarlo él mismo. Riku. ¿Qué estaba recordando ahora que las cosas han salido así? Tsa se rió de sí mismo internamente. Estas dos manos suyas ya estaban manchadas de suciedad. Era mejor hacerlo ahora que más tarde. Además, podría culpar al rey hechicero si lo hiciera ahora. Azut luchó hasta que perdió el conocimiento con Albedo y luego le entregó el traje de poder a Tsa. Esa sería una buena historia. Pero, debería realmente permitir que la historia se repita nuevamente. Oye, ¿qué pasa, Tsa? Tsa finalmente notó que había caído profundo en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Notaste algo sospechoso? Nada. Azut, volvamos. Debería dejar esos pensamientos a un lado. La magia de resurrección existía, la muerte no podía garantizar el silencio. Si regresara solo con el Power Suit pero no con el cuerpo de Azut, despertaría sospechas. Si uno actuara pensando exclusivamente en los beneficios, la mayoría de las veces tendría consecuencias negativas. Solo para que no se arrepintiera, era mejor para él regresar y considerarlo antes de decidir si debía renunciar o no a Red Drop. Tsa rezó para que sus acciones en este día no condujeran a errores fatales en el futuro mientras lanzaba teletransportación mundial. Los vientos nocturnos soplaban a través del espacio vacío. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Ainz regresó a Nazarit con Gate, y tomó el anillo del lugar habitual. Usó su poder para avanzar hacia el 9º piso con Albedo. Después de viajar un poco a pie, llegaron a la habitación que era su destino. Albedo, ¿quieres entrar primero? No, está bien. Esta vez has contribuido más, así que debería ser el primero en entrar. Ainz le dio las gracias y abrió las puertas gigantes. Caminó hacia el centro de la sala, frente al trono, y se arrodilló mientras se inclinaba. Podía sentir que Albedo, que estaba detrás de él, estaba haciendo los mismos movimientos. Buen trabajo, actor de Pandora y Albedo. No somos dignos de sus alabanzas. Al levantar la cabeza, vio a su maestro asintiendo regiamente. A su lado estaban Saltear y Demiurge, que sostenía un espejo de visión remota. Debe haber observado su batalla con Riku a través de ese objeto. El actor de Pandora deshizo su transformación. Si bien queríamos devolver los objetos mágicos que habíamos tomado prestados de Ainz-sama, descubrimos que era irrespetuoso hacer que Ainz-sama esperara más. Perdónenos por seguir usando el equipo de Ainz-sama. Se refería al equipo que usaba actualmente, elementos de respaldo de nivel inferior que le habían prestado su maestro. Se disculpó intensamente por tener esos artículos todavía equipados. Ah. Actor de Pandora, no te preocupes por eso. Hubiera estado bien que hicieras lo que quisieras. Esto no fue un gran problema después de todo. Lo que es importante es tu oponente. Ahora, aunque hemos visto la batalla, todavía deseo saber del combatiente mismo. ¿Cómo fue? Creo que es un tanque cuyo nivel era de alrededor de 90.
Eso se debía a que la magia generalmente no era efectiva contra él, razón por la cual lo consideré de ese nivel. Ya veo. Un enemigo fuerte. Hume. ¿Qué pasa, Albedo? ¿Tienes otra opinión? Sí, mi opinión difiere de la de Actor de Pandora. No creo que sea tan fuerte. Por supuesto, solo le di 2 golpes, así que no pude hacer un juicio tan exacto, pero se sintió como un tanque de nivel 80 más o menos. Dado que estaban seguros de que era un tanque, la opinión de Albedo como tanque debería ser mucho más precisa que la suya. Ya veo. Aunque pensé que el Actor de Pandora, que estuvo encerrado en combate con él por más tiempo, podría hacer un juicio más preciso, Saltear, que había estado observando la batalla junto a mí, había estimado un rango similar al de Albedo. Alrededor del nivel 85 más o menos. Así que, parece que hay una necesidad de llamar a Cositus y Sebas. Si bien la destreza de combate de Saltear era alta, su build no se centró en la producción de daño físico puro. Fue desafortunado que Sebas estuviera en espera en Erantel y Cositus supervisaba el asedio de la capital, por lo que no pudieron ser convocados de inmediato. Si las dos, no, si combinamos vuestras 3 estimaciones. Entonces, estáis los 3 de acuerdo en que el oponente era un tanque especializado en resistencia mágica. Los 3 cayeron en una profunda contemplación. Saltear, porque pareces preocupada. Si algo está mal, di lo que piensas. Puede que haya tenido una impresión errónea a Arinsu. Eso también está bien. Después de todo, toda esta operación fue para exponer las habilidades de este enemigo y, por lo tanto, se ha planeado meticulosamente desde el principio. Mientras podamos obtener algún tipo de información sobre nuestro oponente, siéntete libre de decir lo que piensas. Si ese es el caso. Ainz-sama, porque también puedo convocar Doom Lords, tal vez Ainz-sama ya lo había notado Arinsu. Sentía que sus habilidades de combate se habían debilitado significativamente, era porque el Actor de Pandora era el invocador Arinsu. Ese no sería el caso. Si bien las transformaciones del Actor de Pandora son más débiles que las originales, sus invocaciones no serían más débiles. Además, se le había ordenado que no usara ninguna habilidad especial mía para fortalecer la invocación. En cualquier caso, convocaremos a los Doom Lords para que todos observen después de esto. Tal vez puedas darte cuenta de lo que te ha estado molestando. Entendido. Ahora bien, Actor de Pandora, hablaste con él, ¿correcto? ¿De qué hablaste? ¿Qué actitud adoptó y qué emociones has podido sentir de él? Cuéntanos en detalle. Después de todo, este espejo no puede transmitir sonido. Entendido. El Actor de Pandora comenzó a recrear sus conversaciones con Riku. Sus conversaciones no fueron largas, por lo que fue bastante fácil de reproducir. Incluso inyectó algunas de sus propias interpretaciones en medio del diálogo, las emociones que sintió a través del tono de Riku y las explicaciones respectivas. A mitad de camino, el Actor de Pandora percibió detrás de él, un aura desagradable emitida por Albedo. Ella habló con un tono molesto. Incluso si quisieras que nuestro oponente bajara la guardia, que te arrodillaras como el rey hechicero, y por tanto como el supremo soberano de la gran tumba subterránea de Nazarik, Ainz-sama, estuvo fuera de lugar. De hecho, había sentido que se había ido por la borda. Si su maestro estuviera allí, nunca lo habría hecho. Tengo que pagar por mi transgresión. Pensó mientras levantaba la cabeza para ver que su maestro asentía con satisfacción. Debe estar de acuerdo con la opinión de Albedo. Pero justo cuando el Actor de Pandora estaba a punto de bajar la cabeza, la voz de su maestro llegó a sus oídos. No, eso fue ejecutado maravillosamente. Si bien sonaba algo sarcástico, su maestro parecía estar de buen humor. El Actor de Pandora no pudo decir de qué lado estaba y, por lo tanto, perdió su oportunidad de inclinarse. Ese arrodillamiento fue genial. Si simplemente arrodillarse pudiera hacer que un oponente vacilara, me arrodillaría cualquier cantidad de veces. No perdimos nada a través de ese arrodillamiento, sin embargo, hizo que el oponente pensara que no éramos nada de lo que preocuparse. No debería haber notado que fue engañado todavía. ¡Qué asombroso! Aunque ya tenía una idea del alcance del impulso de su creador por la victoria, todavía le enviaban escalofríos por la espalda del Actor de Pandora. Incluso contra un oponente que podría ser fácilmente derrotado si estuviera yendo en serio, todavía no daría la impresión de ser demasiado poderoso con el fin de invocar una falsa sensación de seguridad en ellos. ¿Podría algún rey? No. ¿Podría un Overlord marca registrada realmente no preocuparse por su propia reputación para planear a este nivel? ¿Podría cualquier ser al que le sirvió antes, arrodillarse sin dudar frente a su enemigo? No existía tal ser, aparte de su maestro, el que estaba sentado frente a él. Los otros guardianes en la habitación deben haber tenido el mismo pensamiento, ya que tenían expresiones que hablaban del temor invocado dentro de ellos. Entre ellos, Demiurge fue el que preguntó. No despertaría más sospechas en nuestro oponente si alguien tan grande como Ainz-sama se arrodillara en esas circunstancias. Debe haber juzgado que Ainz-sama era alguien capaz de deducir el mejor movimiento para cada situación. No,
Seguramente nadie llegaría a esa conclusión normalmente, correcto. Él no es tan impresionante después de todo. Oh, así que esta es su verdadera personalidad. Probablemente era lo que estaba pasando por su mente, no. Si la situación cambiara. Si estuviera en su lugar, probablemente sería tan descuidado como él, ¿verdad? No, probablemente lo mataría de inmediato. ¿Qué harías tú, Albedo? Si fueran solo un civil normal, lo mataría de inmediato, pero si fuera un rey podría capturarlo para extraerle información. Me descuidaría. Tal vez. En serio. Saltear, ¿y tú? Lo consideraría Arinsu. Quizá no tendría ningún efecto. Sería mejor si no fuera necesario arrodillarse. No sería la mejor situación si no pudieras esquivar los ataques del enemigo. Ahora bien, cambiemos el tema. Sobre esa barrera. El actor de Pandora no pudo entender cuál era esa barrera en absoluto. Había pensado que bloqueaba el acceso físico y mágico dentro y fuera de él, pero Albedo podía entrar sin obstáculos. Entonces, se resolvió el misterio. Vosotros dos podríais haberlo descubierto ya, pero creo que fue por el objeto mundial. Actor de Pandora, por lo que has dicho, tienes dudas. Los ojos del actor de Pandora se abrieron. De hecho, si ese fuera el caso, todo tenía sentido. Albedo tenía un objeto mundial en ese momento y él no. Pero, ¿cómo lo descubrió Ainz-sama? Una línea lógica de cuestionamiento. Estaba usando el espejo para observar la batalla de actor de Pandora y Riku. Incluso después de que se erigió esa barrera, el espejo no se vio afectado en absoluto. Al principio pensé que era algo cosmético para asustarnos. La mirada de Ainz se posó en el actor de Pandora. Pero tuvo efectos. Cambié mi línea de pensamiento y comencé a investigar las diferencias entre nosotros, más exactamente, las diferencias entre mí, el usuario del espejo y el actor de Pandora. Ainz tocó el objeto mundial en su abdomen. Después de quitarme esto, ya no pude ver nada a través del espejo. Equiparlo me permitió volver a ver la escena. Es muy probable que Riku tenga una habilidad similar al objeto mundial de Aura. Por favor espere, Ainz-sama. Riku murmuró la frase, barrera de aislamiento mundial, y gastó su HP. Entonces, no fue una habilidad especial que solo los seres de nivel superior como Ainz-sama podían obtener. Como la carta de triunfo de Ainz-sama. Sería imposible lograr lo que hizo a través del mismo sistema del que provienen nuestros poderes. Más bien, no es más probable que haya usado ese término como un farol. El gasto de HP podría ser una condición de activación para un objeto mundial. El problema es que nunca he oído hablar de tal objeto mundial. Si bien muchos tienen costos de activación, simplemente reducir su HP casi sería lindo. Su HP fue drenado constantemente. El actor de Pandora sacudió la cabeza ante la pregunta de Albedo. Cayó solo después de que lo activó. La barrera no parecía estar drenándolo continuamente para mantenerse. Exactamente. ¿No dijiste que sus otras habilidades también agotaron su salud? De hecho, hay objetos mundiales con múltiples habilidades, como, por ejemplo, este. Su maestro tocó su orbe. Pero las reglas por las que se regían sus habilidades eran demasiado diferentes a las nuestras. Las habilidades que usó fueron probablemente mejora de arma, mejora de armadura, teletransportación y barrera. Hablé sobre sistemas de habilidades antes porque si sus poderes fueran únicos en este mundo, entonces todo se explicaría. Suponiendo el peor de los casos, es una habilidad inusual que podría rivalizar con objetos mundiales. Si ese es el caso, ni siquiera podemos estar seguros de si lo que usaron para lavarle el cerebro a Saltear fue un objeto mundial o no. Tendríamos que reevaluar eso. Qué molesto. Ainz-sama, en este momento, no tenemos suficiente información. Exactamente, de mi urge tal vez sea necesario perder contra Riku nuevamente. Los dos guardianes al lado del trono tenían expresiones de disgusto en sus caras, era fácil imaginar que Albedo, quien estaba detrás de él, debía tener la misma expresión. Incluso si fue intencional, nadie presente se sentiría feliz de que su maestro perdiera. Borrad esas expresiones de vuestras caras. No estoy perdiendo porque deseo perder, sino porque es necesario entender el poder de nuestro oponente. Así es como garantizamos la victoria, no se puede evitar. Si este fuera un simple ejercicio de entrenamiento, perder no significaría la muerte, ni tendríamos que soportar tal acto. Sin embargo, este es un combate real. Todos, incluido el actor de Pandora, escuchaban en silencio cada palabra de su maestro. Ya hemos confirmado que tanto todos vosotros como los habitantes de este mundo pueden resucitar, pero ¿qué hay de mí? Si bien no tenemos pruebas sólidas de esto, los 6 grandes dioses y los 8 reyes de la avaricia de antaño eran probablemente seres similares a mí. Sus leyendas concluyeron con sus muertes, por lo que es probable que no puedan ser resucitados. No tenemos más remedio que asumir que es la verdad al realizar estas operaciones. En pocas palabras, para evitar mi muerte, la peor forma de derrota, no tenemos más opción que aceptar otras formas de derrota.
Ainz-sama. ¿Qué pasa, Albedo? Ainz-sama, lo que acaba de decir tiene mucho sentido. Entonces, ¿no sería mejor para usted quedarse en la gran tumba subterránea de Nazarick, en lugar de ir de excursión? Una conclusión perfectamente lógica. Si existía la posibilidad de que su maestro no pudiera ser revivido, lo mejor sería que se quedara donde fuera más seguro para él y que no saliera de ese lugar. En efecto. También he pensado en eso, pero seguramente tú también podrías entenderlo. Especialmente vosotros. Su cerebro se aceleró en un intento de comprender de qué estaba hablando su maestro, pero no se le ocurrió nada. ¡Qué cosa tan deplorable! Como uno de los intelectuales más destacados de Nazarick, todavía no podía comprender de inmediato los pensamientos de su maestro. El actor de Pandora se retorció el cerebro hasta que un líquido extraño casi comenzó a filtrarse. Era lo mismo para Demiurge y Albedo, se podía ver en sus caras. Saltear, por otro lado, parecía que no estaba pensando en absoluto. No pienses en los demás. El actor de Pandora dejó de prestar atención a los demás. El silencio cayó sobre el grupo durante bastante tiempo, solo para ser roto por el suspiro decepcionado de su maestro. El actor de Pandora sintió una vergüenza insoportable y Demiurge también. Si bien no podía ver a Albedo, que estaba detrás de él, seguramente ella era igual. ¿Qué pasa? Levantad la cabeza. Hablaba con un tono áspero, pero el actor de Pandora no podía permitirse desobedecer una orden directa de su maestro. Él levantó la cabeza. Pasemos al siguiente tema. ¿Quién es esa persona? ¿Qué conexiones con el platino se os ocurren? Albedo habló primero. Una de las posibilidades es, como había dicho el actor de Pandora, que nuestro oponente fue uno de los 13 héroes. Su maestro asintió. La otra posibilidad es que él sea uno de los consejeros del Consejo Estado, Platinum Dragon Lord. Esos son los únicos seres que se me ocurren con una conexión con el platino. Entonces, yo os pregunto. ¿Estaba tratando de engañarnos para que creyéramos que él era el señor del dragón platino o uno de los 13 héroes para que pudiéramos ir contra ellos? La respuesta también podría estar entre esos dos extremos. Entonces, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Lo siento mucho, Ainz-sama. Como no tenemos suficiente información para trabajar, es difícil juzgar de manera concluyente cuál es la respuesta correcta. Demiurge respondió así. El actor de Pandora estuvo de acuerdo, pero como su maestro le había preguntado cuál creían que fue la respuesta correcta debería haber sido una de las opciones. Probablemente por eso había precedido su respuesta con una disculpa. ¿Hay alguna otra opinión? Parece que no hay ninguna. Yo también estoy de acuerdo con la opinión de Demiurge de que no tenemos suficiente información. Después de que hayamos terminado con el reino, reunid las opiniones de los otros guardianes de piso sobre este asunto. Quizás uno de ellos pudo notar un detalle que nos hemos perdido. En cualquier caso, todavía estamos avanzando con nuestro plan de enviar enviados al Consejo Estado. Mientras saludan a los jefes de Estado, haced que se burlen sarcásticamente de este Platinum Dragon Lord varias veces. Eso debería estar bien, ¿verdad? Albedo. Entendido. ¿Cómo debo lidiar con el contenido de la carta? Voy a dejarte eso a ti. Entendido. Eso debería concluir esta reunión, correcto. Debería volver a la capital pronto. Actor de Pandora, aunque puede ser vergonzoso, debo pedirte que... Te escuchó una. Su maestro volvió la cabeza hacia el guardián que había hecho ese sonido. ¿Qué pasa, Saltear? ¿Olvidaste algo? Sí, Ainz-sama. Tengo una pregunta a Arinsu. ¿Realmente planeo reclutar a ese Riku como subordinado a Arinsu? Sobre eso. Por supuesto que no. Si realmente hiciera eso, reuniría toda la información que necesito, la organización para la que trabaja, su propósito, etc., y luego sería asesinado. No sería un desperdicio matarlo. Podía sentir que su maestro tenía una sonrisa irónica al escuchar la pregunta de Albedo. No tengo confianza en mis habilidades para controlarlo. Si estás preguntando si podríamos explotar esas habilidades inusuales de su objeto mundial, cualquiera que sea el caso. Albedo, ¿estarías lo suficientemente segura como para hacer eso? Si es así, lo dejaré todo en tus manos. Sería difícil hacerlo antes de que hayamos recopilado suficiente información detallada. Pero si resultara que de hecho era posible que lo hiciéramos, hay muchos lugares donde podría sernos de utilidad. La mirada de su amo se detuvo en Albedo. Probablemente estaba contemplando las habilidades de Albedo y Riku. Si su creador fue uno de los que incluyó lo que podría pasar un milenio más adelante en su gran esquema, probablemente estaba analizando cómo Riku podría encajar en sus planes. La destrucción del reino también debe ser parte de esos planes. Debió haber tenido motivos ocultos más allá de demostrarle al mundo la diferencia en el trato recibido por el reino y el imperio debido a sus acciones. Esa fue la razón por la cual volvería a sus palabras para invadir el reino. Esta era una opinión común compartida por Actor de Pandora, Albedo y Demiurge.
Uno no tendría que pensar demasiado para conectar los experimentos de creación de muertos vivientes con esto. Después de todo, él fue su creador. Esto fue sin duda una premonición de algo más grande por venir, algo que ni siquiera él podía comprender. Su creador, un ser supremo cuyo intelecto tenía tanta profundidad, cuán asombroso era él. Para ser sincero, Actor de Pandora sintió pena por los demás. Le dolía cómo tenía que contenerse de jactarse de su querido creador. Ya veo. De hecho, no nos sería de ninguna utilidad muerto. También escucharé la opinión de Demiurge sobre esto y, dependiendo de la situación, Albedo se encargará de esto. Por supuesto, eso supone que Riku estaría dispuesto a servirme. Si no está dispuesto, matarlo está permitido. Era imposible que alguien se opusiera a eso. Si su maestro así lo quiso, debe ser correcto. Bueno. Ahora otras opiniones parece que no hay ninguna. Ya es hora de que regrese a la capital. Todavía tengo que cerrar las cortinas en ese programa. Tales actos insignificantes no requerirán que Ainzama participe personalmente, correcto. Creo que puedo manejarlo sola. No, Albedo. No te preocupes, iré. Aunque puede que no esté en el mismo nivel que Ulbertsan y el resto, todavía tengo mis propios estándares para hacer cumplir contra las formas de resistencia. Ya veo, fue por eso. Albedo respondió de una manera que implicaba que ella había visto a través del significado oculto detrás de sus palabras, lo que provocó que su maestro la mirara. Debe haber estado comprobando cuánto de sus palabras ella entendía. Después de un tiempo, su maestro parecía satisfecho cuando declaró de la manera esperada de un estimado gobernante. Exactamente, Albedo. Es exactamente como lo has dicho. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Ya vamos por la página 449 de 568, brindarme tu apoyo con un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime. Hasta pronto.